Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues al curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy continuamos con la segunda clase, como practicamos justamente en cada semana. Y esta semana la vamos a dedicar 100% en el tema de análisis de costo, de todos los temas asociados que nos permitan a nosotros como exportadores, como emprendedores, a poder definir correctamente qué decisión, qué tipo de transporte, qué tipo de modalidad de servicio logístico vamos a tocar. ¿Ok? Hasta el día de ayer hemos estado viendo diferentes aspectos que nos permiten a nosotros como emprendedores que estamos enfocados en este rubro que es la exportación, a poder decidir, a poder cotizar correctamente. El día de ayer, solamente para hacer un pequeño feedback de lo que hemos venido haciendo, eh, hemos venido pues revisando y encontrando algunas falencias en exportadores que incluso ya tienen muchos años de experiencia y que efectivamente pues al momento de solicitar una cotización de servicio logístico no necesariamente, pese a los años de experiencia que tienen, saben interpretarlo, saben desagregarlo y saben de alguna otra manera entender y tener la seguridad de que el servicio logístico que le están ofreciendo justamente pues es un servicio competitivo que va acorde al mercado y que de alguna otra manera pues te ofrece todos los servicios necesarios que tú vas a requerir. Lógicamente, conforme vayas creciendo como empresa, vas a necesitar nuevos tipos de servicio que pues van a haber diferentes operadores que van a tener la capacidad de responder a tus necesidades como exportador. Entonces, bajo esa figura, sucede una situación similar en otro ámbito del exportador. Es que cuando nosotros de pronto necesitamos contactar a algunos stakeholders que nos ofrezcan los diferentes fletes de exportación, ya sea aéreo, ya sea marítimo, ya sea terrestre, muchos de nosotros hasta el día de hoy no logramos entender cómo es que se conforma, cómo es que se maneja una cotización de fletes de exportación. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en una parte muy importante de la exportación, que es justamente los fletes marítimos. El cálculo, y no solo el mismo, sino el análisis también de estos fletes para entender específicamente cómo es que nosotros venimos trabajando dentro pues de la exportación. Y es que efectivamente, otra de las falencias que un exportador dentro de su día a día tiene es que muchos de ellos, incluso como les digo, muy experimentados, con mucha, eh, con un nombre incluso ya colocado dentro del mercado internacional, no saben al día de hoy cómo es que se manejan los fletes, ¿ok? Definitivamente el día de hoy vamos a ver un tema de cálculos, de cómo se calcula, sí, pero el tema del cálculo no ocupa ni el 5%, por decirlo así, de lo que podría influir ese cálculo en tu decisión, sino que vas a tener que conocer conceptos, vas a tener que analizar data que te permite específicamente pues hacer un análisis, ¿ok? Entonces, la sesión de hoy justamente se basa pues en cómo se presenta el slide en el cálculo de fletes marítimos como tal. Y definitivamente es un tema muy interesante, pero no solo por el tema de saber cómo es el cálculo, ¿ok? Porque muchos de nosotros a veces llegamos y en algunos casos he podido pues conversar con algunos alumnos y me decían, profesor, ¿y cuál es la fórmula? Y es que eh, vamos a ver también un poco del flete aéreo y vamos a ver que allí incluso hay una fórmula muy bien determinada. Pero la fórmula simplemente termina siendo algo teórico, chicos, ¿ok? Porque lo que tú vas a cotizar cuando seas un exportador es el flete más económico posible, con el tiempo de tránsito más corto y con la mayor cantidad de servicios semanales. Ese es tu objetivo, más allá de hacer un cálculo matemático. Entonces, usted, profesor, me estaría indicando que no tiene mucha relevancia el costo. No. Lo que te estoy diciendo es que hay variables que van más allá de simplemente el factor costo. Tal cual como habíamos visto en el tema de
los operadores logísticos, efectivamente, recuerdan que cuando comenzamos a analizar, pues nuestro primer factor decisor que iba a impactar en nuestra decisión era ¿cuál? El costo. Pero luego entendimos que habían otras variables como la calidad del servicio, tanto a nivel operativo, tanto a nivel comercial, tanto a nivel documentario, que de alguna otra manera iba a ir relegando ese factor. Pero ¿cómo es que tú como exportador, porque me podrías decir, pero profesor, o sea, básicamente yo voy a desembolsar un dinero y no tendría sentido en que usted de pronto me diga de que el factor económico, el factor costo no incide? Y es que no va a incidir, ¿por qué? Porque si es que tú llegas a la capacidad de poder nivelar a todos tus operadores, ¿ok? Al momento de decidir con qué operador trabajar cada día, el factor económico no va a ser relevante porque tú has estandarizado los costos entre los diferentes operadores. Esa es la clave. Y la misma clave que ahora te estoy justamente indicando es la fórmula que tú tienes que aplicar al momento de calcular fletes. En este caso, nos vamos a enfocar puntualmente en los fletes marítimos. Y es que cuando hablamos de fletes marítimos, tenemos que irnos directamente hacia un stakeholder principal. ¿Quiénes son ellos? Las líneas navieras. ¿Ok? Y las líneas navieras como tal a nosotros nos ofrecen diferentes fletes de exportación con diferentes montos, lógicamente, para N cantidad de puertos. Ya la semana pasada cerramos la sesión justamente viendo pues cómo es la búsqueda de itinerarios y por eso que teníamos que practicar, familiarizarnos no solo con los itinerarios, sino con las navieras más reconocidas y vamos a ver pues que efectivamente nosotros tenemos navieras que tienen un fuerte específico en cada continente. Tenemos, por ejemplo, a Merckx, a MSC, a Hapag-Lloyd, a CMA, a Sealand como tal, a Wanhai, a PIL, Evergreen, Hyundai, y así vamos a ir encontrando diferentes navieras que nos van a ofrecer diferentes opciones. Y justamente habíamos hablado en la sesión anterior que nosotros tenemos que tener la capacidad de tener por lo menos 2 o 3 navieras, así sea un solo destino, así sea un solo contenedor al que yo embarque, porque a nosotros nos va a permitir tener opciones. Mencioné algo muy puntual que tiene y que está muy ligado a la clase de hoy, del hecho de que siempre tienes que como exportador ofrecerle diferentes servicios a tu cliente, ¿ok? Porque lo que tú vas a buscar es justamente pues tener un servicio constante, de que los contenedores salgan diarios, semanales, quincenales, o por último, si recién estás empezando, pues mensuales probablemente. Entonces, para que tú justamente puedas llegar a ese punto, vas a tener que necesariamente como exportador conocer cuáles son las líneas navieras, conocer en qué continentes son buenos cada naviera, pero para eso tú tienes que sentarte a una negociación. Entonces, el día de hoy vamos a preguntarnos sobre cómo y qué calcular en mis fletes de exportación negociados. Y podríamos decir de pronto que nosotros como exportadores diríamos pues que la negociación inicia donde creen, chicos. Podríamos muchos, lo que estamos acá, decir que la negociación pues se inicia lógicamente cuando yo de pronto comienzo a calcular, recibo la cotización de la naviera y me pongo pues a calcular los fletes bajo un cuadro en específico que de pronto ya te voy a compartir. Pero la negociación no nace allí, chicos. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de una cotización con una línea naviera es la confianza y generar esa sinergia entre tú como exportador y la línea naviera. ¿Y por qué te digo eso? Porque definitivamente cuando tú empiezas en la agroexportación, en cualquier rubro en realidad, lo que vas a necesitar necesariamente es tener stakeholders muy bien sofisticados que tengan los mejores servicios. Y es muy curioso que son justamente las líneas navieras las que siempre inician contigo. ¿Ok? Muchos exportadores que empezaron con una línea naviera en específica cuando recién tenían un contenedor han pasado años y al día de hoy esa línea pues se ha vuelto básicamente su brazo derecho para poder intentar exportar la mayor cantidad de contenedores posibles semanalmente. Entonces, la relación que tú construyas con una,
con una línea naviera tiene mucho más valor, pero que va más allá del hecho de tener que solamente cotizar fletes, cargar un contenedor, exportarlo y quizás no volver a dialogar. La línea naviera, la relación que tú construyes con ella, lleva una relación más allá, porque básicamente va a ser el medio principal, la herramienta principal. ¿Para qué? Para que tú justamente transportes una carga de exportación al mercado, al destino que sea pues de tu conveniencia. ¿Ok? Entonces, básicamente necesitamos trabajar. Un segundo. Entonces, como les venía diciendo, chicos, cuando nosotros hablamos de una línea naviera, tenemos que hablar de una proyección a futuro. No podemos, como exportadores, ir intentando trabajar un año con una línea, al siguiente año relego esta línea y trabajo con la siguiente. Esa no es la mejor forma de trabajar. Lógicamente que en el camino vas a ir conociendo quizás nuevos stakeholders, en este caso nuevas líneas navieras, que te van a permitir obtener un mejor tiempo de tránsito. Pero eso no quita que tú como exportador, de alguna otra manera, pues tengas que dejar tener esa relación, esa afinidad comercial con las líneas navieras que trabajabas anteriormente. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque en algún momento, ese único contenedor, esos 5 contenedores que tú exportabas, se van a volver de repente en 100, se van a volver en 200, en 300. Y es allí donde empieza tu capacidad de negociación. Al momento en que tú llegas a ese pico, donde tienes un volumen que ahora sí es interesante, vas a poder diversificar tus cargas a diferentes líneas navieras. Y esa es justamente la forma en la que nosotros como exportadores debemos trabajar. ¿Ok? Al día de hoy es importante que entendamos eso. Eh, una línea naviera no es un stakeholder que de pronto tú solamente podrías usarlo para una carga puntual. Si piensas así, definitivamente va a ser un gran aliado al corto plazo, ni siquiera mediano, al corto, porque básicamente te va a solucionar pues eh, esa problemática que tú tenías para poder trasladar tu carga a un lugar en específico. Pero si hablamos de línea naviera como mediano y largo plazo, es una opción viable para ti. Tener cuanto más cantidad de líneas navieras y tener una buena relación comercial te permite a ti brindarle algo muy puntual que todo cliente en el extranjero te pide. ¿Y qué es lo que te pide? Te pide estacionalidad. ¿Qué quiere decir la estacionalidad? Que siempre un comprador en el extranjero te va a pedir, sí, un producto que le puede ser de su interés, pero la calidad del producto que tú le estás vendiendo no va a bastar. Él te va a pedir también volumen y te va a pedir que sea pues compras, en este caso ventas tuyas hacia el comprador, que sean constantes, que sean periódicas. Y la única forma de que tú cojas esa periodicidad es justamente pues teniendo como soporte diferentes líneas navieras. Si de pronto una línea naviera con la que yo tengo mucha afinidad, con quien se va el mayor porcentaje de mis cargas, termina pasando por una temporada complicada, de pronto no tiene reposicionamiento de contenedores, hay mucha congestión en sus puertos, lógicamente tú vas a tener la opción de mirar a esa segunda opción, a esa tercera opción. Y con eso lo que tú logras es no poner en riesgo que le puedas fallar a ese cliente. Te doy un ejemplo así muy puntual como para que entiendas. Desde el primer día, y veámoslo a través de este gráfico, si tú desde el primer día captas a un cliente y logras
y esto es importante que escuchen, y logras cerrar una negociación comercial de un contenedor, solo de uno, vamos a hablar, y resulta de que hoy jueves, jueves 18, cargas un contenedor, ¿ok? Y la nave, imaginemos que zarpa este sábado, ¿ok? Este sábado 20. ¿Sabes qué es lo que va a asumir el cliente? Que tú por lo menos vas a poder exportarle un contenedor semanal en la nave que zarpa cada sábado. Porque ya hemos hablado anteriormente que sí, pues los servicios de las navieras generalmente son semanales. Pero tú qué necesitas para poder tener la capacidad de exportarle un contenedor semanal en ese mismo servicio? Tienes que tener un forecast programado. Profesor, ¿y a qué se refiere con el forecast? Y aquí justamente va la clave. Cuando tú inicias como exportador, probablemente, mejor dicho, es más que un hecho de que no vas a tener un volumen negociado. Cada vez que tú negocies con una línea naviera, te va a pedir una proyección por semana de lo que tú tentativamente vas a cargar. Lógicamente, este forecast no es un compromiso, ¿ok? Si tú le dices, por ejemplo, ¿sabes qué línea naviera voy a cargar 5 contenedores diarios, o mejor dicho, semanales? Lo que va a hacer la línea naviera es planificar su nave y dentro del total que ellos reciben semanalmente en cuanto a espacios en cada nave, van a justamente a separarte esas 5 unidades. ¿Ok? Sin embargo, esta tarea no siempre es considerada relevante por algunos exportadores, incluso algunos que ya tienen experiencia. No pasan el forecast decidido, no pasan el forecast sincerado sobre todo, y nunca terminan encontrando espacios en las naves que son pues de su interés. Entonces, ¿qué es lo que sucede puntualmente? Lo que va a suceder es que si tú no logras pasarle este forecast, esta proyección a las líneas navieras, ellas no te van a considerar espacios para ti. Entonces, en resumen, una sugerencia es que aunque tú tengas muy pocos contenedores, pásale un forecast a cada naviera. Y tú me dirías, profesor, pero si tengo y dos contenedores semanales y trabajo, no sé, con 3 navieras, ¿también debo pasar el forecast? Sí, claro. Porque lo que tú le puedes decir es lo siguiente. Ok, línea naviera, recién estoy iniciando, pero tengo la tentativa de pronto puedes cargar un contenedor semanal. No es nada seguro, pero te doy esa proyección para que tú consideres si es que lo puedes ingresar dentro de tu planificación o no. Esa es la mejor forma de trabajar justamente cuando hablamos de líneas navieras. Lógicamente que tenemos que ser lo más cercano a la realidad posible. Si tú eres un exportador que sabe, porque uno como exportador sabe lo que va a exportar semanal, valga la redundancia, ¿ok? Conoce su producto, y sabe lo que produce, cuánto produce en el día, cuánto produce en la semana, y sabe lo que realmente puede exportar por día. Entonces, lógicamente, cuando tú le pases un forecast, una proyección, tiene que ser una proyección muy sincera. Si tú sabes que no pasas de 2 contenedores diarios o semanales, no podrías pues ponerle 20 contenedores semanales. Lógicamente allí lo que estás haciendo es quitándole a la línea naviera la capacidad de que ellos puedan hacer el uso óptimo de sus espacios. No van a cargar contigo, lógicamente por al separarte espacios y no les permites que ellos carguen con otros exportadores porque estaban reservando esos espacios para ti. Entonces, nuestra tarea como exportadores es justamente planificar un forecast muy detallado, muy sincerado. Profesor, ¿y cómo se hace eso? O sea, yo de pronto simplemente lanzo una idea. No. Una proyección, un forecast es tan sencillo como un cuadro dividido por semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana N. Pero el contenido tiene que ser una información lo más cercano a la realidad. ¿Ok? ¿Y cómo calculas eso? Lógicamente tienes que ir hacia atrás. Tienes que revisar tu capacidad de producción, cuánto puedes producir por día, cuánto de lo producido entra en un contenedor. Y en base a eso vas a saber si esa cantidad de producción que tú haces diariamente te alcanza para un contenedor.
te alcanza para 2 contenedores, o quizás producir una semana entera te alcanza solo para un contenedor o para medio contenedor, entonces vas a tener que proyectarte que cada 2 semanas vas a trabajar un contenedor. Esa es la forma en la que tú como exportador tienes que planificarte. Entonces, si se dan cuenta hasta el momento, estamos analizando o sea, las diferentes opciones que tenemos para una línea naviera, y es que específicamente son estos puntos los que no necesariamente se dialogan eh, en una sesión comúnmente de cálculos de fletes, ¿ok? Sino que recién muchos de nosotros que no hemos escuchado quizás estas sesiones nos enteraríamos en una posible reunión que tengamos con una línea naviera. Entonces, nuestra duda, asumiendo que vamos a exportar un contenedor en específico, una carga en realidad, hemos decidido ir por el camino marítimo el día de hoy, ¿ok? La otra semana vamos a ver el tema aéreo. Entonces, revisando el tema marítimo, tenemos que mencionar algunas cuestiones muy puntuales, ¿ok? Los fletes marítimos, lógicamente, se caracterizan por tener un costo mucho más bajo que el aéreo. Sus servicios son semanales. Como les decía, si de pronto encuentras un servicio que zarpa los sábados, el próximo sábado es más que seguro que vas a encontrar ese servicio, lógicamente con un nombre de nave diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué te permite a ti el flete marítimo que de pronto no te permite un flete aéreo? De que los servicios son más constantes, lo que no sucede necesariamente con los fletes aéreos, que sí son diarios sus servicios. En cambio, en el flete marítimo, los servicios son semanales, generalmente arriban a los puertos de Perú en el mismo día, generalmente zarpan en el mismo día y tienen un tiempo de tránsito estable en líneas generales. Entonces, nosotros como exportadores, generalmente siempre el mayor porcentaje empieza trabajando con este tipo de medio de transporte. Entonces, ¿qué es importante que nosotros siempre sepamos en el ámbito de los fletes y que termina siendo muy relevante? En el caso del transporte marítimo, sucede algo muy puntual, que la exportación a través de las navieras nos dan justamente dos opciones de exportar. Por un lado nos dicen, oye Anthony, tú podrías exportar un contenedor entero. O sea, solicitas una reserva de espacio, alquilas el contenedor en su totalidad, te lo llevas a tu planta, lo cargas y los ingresas al puerto y posteriormente pues lo suben a la nave. Pero van a haber algunos otros casos donde no necesariamente vas a tener la capacidad de poder alquilar un contenedor total. O es más, de repente tienes la capacidad, pero te das cuenta que tu producto no ocupa ni el 40% del producto que estás exportando. Respecto a las dimensiones del contenedor, al interior del contenedor. Entonces, en este caso, lo que la línea naviera te permite es exportar como carga suelta. Es decir, contratas una porción pequeña, un espacio específico del total del contenedor para llevar una carga en específica, para vender una carga en específica, y en ese contenedor van a alquilar también otros exportadores en los espacios restantes. Es decir, que la carga LCL contiene un contenedor con cargas de diferentes exportadores, lo que no sucede con el FCL, que es el Full Container Load, que refiere al alquiler total de un contenedor por un solo exportador. Sin embargo, es también importante analizar la realidad. Y la verdad que la milanesa básicamente termina haciendo referencia a que dentro de la exportación, sobre todo para aquellos que estamos enfocados en el tema, por ejemplo, agrícola, en el tema agroindustrial, en el tema ganadero, agropecuario, termina siendo mucho más rentable alquilar un contenedor total y sobre todo pues con la mayor dimensión posible, que es el de 40. Por ejemplo, en el caso de la exportación, de la agroexportación, no existen así nomás contenedores de 20, porque generalmente las líneas te van a cobrar prácticamente el mismo monto del flete de un contenedor de 20 que uno de 40. Entonces, lo más rentable es justamente pues alquilar un espacio completo. ¿Cuál es mi sugerencia para mí? Siempre apunta a exportar
por la unidad mínima, que es justamente pues el alquiler de un contenedor completo. Esa es la mejor forma, Bernardo. Es factible y es más, hay empresas que se encargan de consolidar carga y que sí, su tarea termina siendo muy importante porque los consolidadores de carga terminan pues solucionándole los problemas a muchos exportadores que de pronto no quieren alquilar todo un contenedor completo. Pero cuando estamos en la posición de un exportador, chicos, tenemos que tener ese perfil bien conocido. Y un exportador tiene que tener la capacidad siempre de poder alquilar un espacio completo. Ese tiene que ser a partir de ahora el perfil que tú debes manejar. ¿Ok? Si no logras producir lo que llena un contenedor en una semana, y lógicamente si el producto por su perecibilidad, por su calidad, puede esperar unos días más en stock, termina de producir lo necesario para poder justamente llenar ese contenedor. En la exportación, sí, yo te sugiero que siempre procures de alguna otra manera siempre alquilar un contenedor. Sin embargo, van a haber pues cargas muy puntuales, imaginarias de repente, que no necesariamente están muy cercanos a este punto. Entonces, para eso, también el día de hoy vamos a ver pues estos diferentes puntos que están asociados puntualmente al tema de los cálculos de la solicitud de fletes. Cuando nosotros hablamos de exportación de líneas navieras, de fletes, tenemos que entender algunos términos que nos van a ser muy importantes al momento de conversar con una naviera. En primer lugar, el embarcador, que somos nosotros, los shippers, el consignatario, que justamente es la persona jurídica probablemente a quien tú le vendes esa carga. Profesor, y el notificante o el notify termina siendo esa agencia de aduanas, por decirlo así, si quieres llamarlo, de tu consignatario. Generalmente es quien va a recibir los documentos, quien se va a encargar de desaduanar la carga cuando llega a ese destino, etcétera, etcétera. La carga y descarga lo menciono acá, pero básicamente conocemos pues esas actividades que son realizadas dentro del puerto. El freight container hace referencia al flete del contenedor. Prepay y collect, ¿ok? Son las condiciones, los tipos de fletes que tenemos justamente dentro de la exportación. Primero, en el caso de Prepaid, son fletes que son pagaderos en el puerto de origen, es decir, en Perú, mientras que Collect son aquellos fletes pues, que son pagados en el país de destino. El All Include. All Include son términos muy usados cuando cotizas. Tú generalmente le pides, o generalmente los exportadores le dicen, oye, línea naviera, necesito que me cotices todo incluido, all incluido, ¿ok? ¿Es importante ello? Sí, pero también así como lo cotizamos como all include, es importante que sepamos cómo está conformado ese flete. ¿Ok? Porque no necesariamente, ¿qué sucede? Los costos van a ser los mismos. A veces tú le dices all include y de repente dentro de ese todo incluido hay un costo por combustible, que quizás en febrero del 2021 fue pues, no sé, $150 por contenedor. Y de pronto en marzo ya no es $150, sino que es 170. Y allí hay una discrepancia grande que muchas veces cuando tú le pasas el pago, el BL con las tarifas a tu cliente, te los termina rechazando. Porque te dice, oye Anthony, pero el negociado All Include me habías dicho 150 y al final hay $20 más de diferencia. Entonces, estos puntos del All Include, ¿es importante? Sí, de hecho que sí, siempre las líneas te van a tratar de pasar ello, pero es importante que tú sepas cuáles son los costos que de pronto puedan variar dentro de esa tarifa que se ha conformado. Y eso termina siendo importante. Los surcharges son los recargos adicionales que van justamente a los fletes, ¿ok? El currency factor, el banker factor, básicamente son los factores, el tipo de moneda en el primer lugar y segundo, el tipo pues de el tipo de cambio del recargo por combustible.
El cutoff es el plazo máximo que te permite una línea para que tú puedas ingresar cargas al puerto para cada nave en específica. Y el delay pues tiene que ver con el retraso de alguna nave. A veces nos envían delay notice, que son básicamente avisos de retrasos de algunas naves, y las líneas tienen toda la obligación de confirmarte. Cuando de pronto el tiempo de tránsito que te ofreció una línea no se va a cumplir, la línea tiene o la obligación de enviarte ese delay notice, ese aviso de retraso de cuánto va a ser el nuevo tiempo de tránsito, pues, de esa justamente nave, ¿ok? Entonces debemos tener muy en cuenta este punto. Aquí tenemos algunos otros términos que también son muy importantes, como el stacking day, que corresponde o responde, mejor dicho, al inicio de actividades de operaciones de una nave. Una nave cuando arriba al puerto tiene una hora y una fecha en específica en que empieza a trabajar. Y el empezar a trabajar hace referencia a la colocación de los contenedores, al ordenamiento de los mismos, a la planificación de las naves. Entonces, el Stacking Days responde a ello. Roleo. Roleo responde a una actividad que nosotros como exportadores en algún momento vamos a hacerlo muy de costumbre. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? A veces solicitamos bookings y no siempre cargamos todos, ¿ok? De 6 cargamos 5. Ese uno que nos queda, si sabemos que ya no vamos a poder cargar dentro de las fechas que me indica esa nave, yo solicito la línea un roleo, es decir, solicito la línea que ese booking que está, no sé, para la nave de este sábado 20, lo traslade para la nave ¿cuál? Del sábado 27. Ese es un roleo. El lead time responde al periodo en el cual tú calculas tu producto desde que sale desde tu planta como exportador hasta que llega al cliente. ¿Ok? Todo ese proceso hasta que el cliente toma el producto y lo compra en destino es el lead time. Quotation es el término en inglés que hace referencia a la cotización, ¿ok? A la cotización en este caso de fletes. Entonces, algunos otros términos que nosotros usamos, por ejemplo, como navieras, es el famoso ETD. El ETD es básicamente el Estimate Time Departure, ¿ok? Y básicamente hace referencia a la fecha en la que el contenedor tentativamente zarpa. El ETA es el Estimate Time Arrival y responde justamente a la fecha tentativa, ¿ok? En la cual justamente la carga va a llegar a destino. Y el ETS o el Estimate Time Sailing es básicamente el tiempo, el periodo en cantidad de días de cuánto va a tomar desde que sale de Perú hasta que llega a un punto en específico. ¿Cuándo se convierte el ETD en un ATD? Cuando ya tú sabes la fecha exacta en la que zarpó. Igual con el ETA. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como nosotros debemos ir manejando justamente estos temas. En el tema de FCL, chicos, como les decía, o básicamente, si ustedes quieren tomarlo así como el alquiler de un contenedor completo, la forma de calcular los fletes responde a que lógicamente la línea naviera te va a dar una tarifa base y esa tarifa base tú tienes que adicionar algunos ajustes, algunos recargos. La suma de la tarifa base de tu flete neto, como se le conoce, aunado a los ajustes que te puedan dar, hacen la conformación del flete final o flete conocido como Full Container Load. ¿Ok? Entonces, el Full Container Load es el resultado justamente pues del flete neto más los ajustes que tú como exportador puedas pues recibir dentro de la cotización que te pueda hacer una naviera. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que nosotros tenemos que justamente trabajar. Profesor, ¿cuál es el tipo de cambio en la cual siempre nos cobra la línea del flete? Siempre es en la moneda universal, en este caso en dólares, ¿ok? Siempre que tú cotices fletes, todos los fletes te los van a vender justamente en dólar americano, que es justamente pues la moneda internacional,
¿ok? Cualquier otro pago en destino que no tenga que ver con el flete se paga según el tipo de moneda de ese país. Pero el flete, en realidad, que el basic freight, como lo llaman también en algunos casos, es justamente siempre en dólares, ¿ok? Mientras que en el caso del LCL, que responde más a los consolidadores de carga, donde hay básicamente muchas empresas que hacen este servicio, realmente les va muy bien, eh, responde a una tarifa, pero es una tarifa que es calculada por cada metro cúbico que tú vas a vender, ¿ok? Y cada metro cúbico, lógicamente, viene asociado a algún recargo adicional que puedas tener y la suma de estos dos es lo que te da el flete LCL, ¿ok? Entonces, mientras que la carga FCL era tantos dólares por el total del contenedor alquilado, en la carga del LCL es tantos dólares por cada metro cúbico que pues resulte de tu producto. ¿Ok? Profesor, no me termina siendo del todo claro aún. No te preocupes que en breve vamos a revisar pues algunas actividades que nos van a servir bastante. Y aquí hay algunos recargos que es bueno mencionarlos, como el BAF, que responde al recargo por combustible. ¿Ok? Últimamente el combustible ha subido o varía mensualmente, entonces el BAF, que es el Bunker Adjustment Fuel, responde pues a ese costo. El THC es un costo muy conocido en destino, que son los gastos de manipuleo en destino. El PSS, que es el Peak Season, muchas veces cuando nosotros cargamos en semanas picos, donde hay mucha congestión, donde hay demasiados contenedores, hay un fee que la línea nos cobra, ¿ok? Muchas veces el combustible también varía de un momento a otro y hace que el tipo de cambio también se afecte. Entonces aquí hay un CAF, que es el Kerosene Adjustment Fuel. ¿Qué otros gastos tenemos? Por ejemplo, el reefer container, que es justamente está relacionado al costo por trabajar con un contenedor reefer. El PCS, que es justamente el costo que te pueden cobrar adicional porque tu carga pase por el canal de Panamá. El ISPSS, que refiere justamente pues al fee que a ti te cobran por dar una seguridad específica al, 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 al contenedor que tú estás exportando. Y aquí un compañero de ustedes nos pregunta, a ver, pero primero, para cerrar este slide, básicamente es lo que venimos, son de alguna otra manera recargos que nos van a servir a nosotros como exportadores y es importante que lo tengamos. Y justo a la vez iba revisando un mensaje de uno de sus compañeros y es muy importante lo que él dice, ¿ok? No está del todo muy asociado al día de hoy con el tema, pero sí es importante como cultura general. Él nos dice a qué se refiere, profesor, el término to order. Y te explico. El término to order hace referencia a todo exportador que no quiere que nadie más se entere a qué cliente le estás exportando. ¿Qué quiere decir? De que muchas veces cuando nosotros exportamos, en realidad en todos los casos, ¿qué sucede? Toda la información que nosotros realizamos, ¿a dónde se va? A una DAN, ¿ok? Y esa DAN que ahora es electrónica pasa a formar parte del historial que SUNAT emite en el día a día y que de pronto tú puedes investigar qué es lo que exportó ese competidor tuyo, a qué cliente en este caso. Entonces, el to order termina siendo una opción que te permite a ti tener tu información más confidencial. ¿Qué quiere decir? Esto tiene un procedimiento. El to order hace que tú, por ejemplo, como exportador, le digas a la línea, oye, naviera, necesito algo bien puntual. Necesito que al momento, antes del zarpe de la nave, mi BL figure como consignatario to order y Notify, incluso, no siempre todas las líneas permiten a los dos, solo a uno, en Notify indiquen to order. Ok, te va a decir, no hay ningún problema. Yo lo declaro así hasta antes que salga. Pero tienes la obligación, tú como exportador, te dice la línea, de una vez que la nave zarpe, hagas el cambio necesario. Tienes que poner la información correcta de tu consignee y de tu Notify. Y ese cambio tiene un costo por corrector de BL. ¿Ok? Entonces, en este caso es como funciona esa manera. ¿Qué generas con eso? Que dado que antes que zarpe la nave, de alguna otra manera pusiste tu order,
la DAN y la información que va a registrar SUNAT es todo menos la información de tu consignado y tu Notify. Y la información que consignes después del zarpe de la nave, que es la de tu consignatario y tu notificante, se va a visualizar en tu VL, pero va a ser una información que va a ser transmitida solo a destino. Esa es la forma como la que nosotros debemos específicamente trabajar. ¿Ok? Ahora sí, pasemos al caso aplicativo para entender un poco. Vamos a imaginar que tenemos pues un producto perecible por exportar, o sea, pues póngale paltas, ¿ok? O si quieres algo más simple, ponle algo de cítricos, ¿ok? Pongámosle cítricos y vayamos revisando justamente ese punto, ¿ok? Entonces, les recomiendo que en sus chicos, le pongan el nombre de ustedes para poder conversar, pues, ¿no? Por ejemplo, María Herrera nos dice, profesor, disculpe, ¿y ese tu order funciona también para importaciones? En este caso, como importación, tendrías que negociarlo directamente con tu cliente, ¿ok? Porque aquí se revierte la información y no nos explayemos mucho, no nos desviemos del tema, chicos, pero sí les voy a responder. En el caso de la importación, quien toma la decisión, en este caso ya no son ustedes, sino quien lo toma es su proveedor. Entonces, en el caso del proveedor, como les digo que va a ser la función del exportador, sí puede manejarse, pero la mayoría de las líneas te va a decir que al menos declares la información o del consignatario o del notificante. Entonces, lo que tú puedes hacer es decirle al proveedor, oye, proveedor, declárame como tu orden en el consignatario y ya, pues bueno, en Notify pone información, porque finalmente la DAN no va al notificante. Entonces, bajo esa figura sí puedes hacerlo, pero esos cambios se hacen hasta antes del zarpe de la nave. Si tú lo quieres hacer aquí, lo puedes hacer, pero ya no va a tener mucho sentido, porque la DAN ya fue transmitida, ya fue numerada. Entonces, esos cambios, María, siempre tienes que hacerlo al zarpe máximo de la nave. ¿Ok? Entonces, tengamos siempre esa idea, María. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ahora sí, sigamos con el caso. En este caso aplicativo, básicamente tenemos que entender que es un embarque de un contenedor perecible, por ejemplo, que son los cítricos. Vamos a decir que tiene un peso de 26 toneladas y un volumen pues, de 54 metros cúbicos, que es el volumen que generalmente se maneja un FEU de 40 pies, ¿ok? Y un contenedor FEU generalmente pesa 27 toneladas como máximo y 54 metros cúbicos. Entonces, vamos a hacernos la idea que estos cítricos los vamos a exportar al mercado de Estados Unidos, Filadelfia puntualmente como puerto. Y la naviera ABC me dice, oye Anthony, te doy una tarifa de 2.500 y la naviera B te dice, te voy a dar una tarifa de 2.300, ¿ok? Pero los puertos como Estados Unidos para productos como los cítricos llevan un costo adicional que responde al cold treatment, ¿okay? Que es básicamente el costo por una tecnología aplicada para que se mantenga una cadena de frío para ese producto durante todo su tránsito. Entonces, ese costo, y apuntemos chicos, siempre tomemos en cuenta, nunca va dentro del flete. ¿Ok? Ese costo en cold treatment para todos los productos que pasan o que requieren sí o sí cold treatment tiene un costo aproximado de entre 900 a $1.000. Y ese costo de 900 a $1.000 nunca se incluye en el flete. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primer paso y primera idea que tienen que captar es que tengo que adicionarlo. Si mi tarifa era de 2.500, ahora es de 3.500. Mientras que en el siguiente, si mi tarifa era de 2.300, ahora es 3.300. ¿Cuáles son algunos otros recargos? Tenemos el CAF, el BAF, el PSS, el costo por emisión de BL, y podemos decir aquí que el BL se cobra solamente por embarque. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si en un solo BL embarco 5 contenedores, igual solamente me va a comprar $20. Pero para estos otros costos, sí es un costo para cada contenedor. Pero en este caso, estamos exportando solo un contenedor. ¿Ok? Tenemos estos recargos y a continuación nos pasamos pues al siguiente slide. ¿Cuál es el paso a seguir? Sumar. Les dije, tenemos el flete base, al cual ¿qué le hemos sumado? El cold treatment, aquí también. Tenemos nuestros recargos, ¿ok? Y los recargos de la naviera B. En la naviera ABC tenemos los 3.500, que son el flete base, el flete neto, como se les conoce, y $485 de recargos, que justamente son la suma de estos recargos. Tienen un tiempo de tránsito de 15 días.
La naviera X y Z tiene un flete neto de 3.300 y tienen unos recargos que suman ¿cuánto? 420. La suma de estos dos me da 3.720. A ojo rápido yo diría, bueno, profe, mire, el flete de la naviera A me dice 3.985 y la naviera B me dice 3.720. Bueno, me voy por la naviera B. ¿Eso sería normal si es que hablamos en términos solamente de factor precio? Sí, pero tendríamos que analizar cuál es el tiempo de tránsito de cada uno. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre dos líneas tampoco es tan grande. Son menos de $200. Entonces, esa es la forma a la que ustedes tienen que llegar. Por ejemplo, ¿qué le podrías decir a la naviera? Oye, naviera, ¿te podrías nivelar un poco este precio? Sin la necesidad de decirle que ese precio que te está dando es esta naviera. Esa es la forma a la que hoy ustedes tienen que llegar. Este cálculo, ya se dieron cuenta, es sencillo, no es nada del otro mundo. Y van a ir conociendo más recargos conforme vayan cotizando con más líneas. Pero el análisis es ese plus que tú debes de tener. Ok, lo normal sería solución rápida, me voy con 3.720, pero yo te estoy invitando a que vayas a hacer algo más. Dile, oye naviera, ¿te puedes nivelar un poco más? ¿Podríamos bajarnos un poco? Entonces el factor precio se vuelve irrelevante. ¿Qué tienes que decidir ahora? El tiempo de tránsito. La naviera ABC me da 15 días y la naviera B me da 11 días. ¿Cuál escogería? Lógicamente la de 11 días de tránsito. Pero ¿qué hubiera pasado si los 11 días de tránsito eran aquí, en 3.900, y los 15 días eran en los 3.700? ¿Qué escogerías? También, en este caso, escogerías el que tiene menor tiempo de tránsito, en este caso la naviera A. Profesor, pero es 3.900. Sí, pues, pero compáralo versus un 3.700, son menos de $200. No hay diferencia. Tus fletes están relativamente nivelados. Ahora, si tú lo quieres nivelar más, haces esa sugerencia que te dije de poder invitar a la naviera, pues, a que haga una reducción en sus tarifas. ¿A qué tienes que llegar con este cálculo? El cálculo no se queda aquí, ¿ok? Esto es meramente técnico. Tú tienes que llegar a este punto donde tengas la capacidad de colocar, de armar un cuadro así, que yo te sugiero, lo puedes armar de otra manera, ¿donde qué? ¿Donde qué vas a hacer? Colocas una columna en el puerto, tu primera naviera, tu segunda naviera, tu flete neto, tus recargos en origen adicionales, y la suma de estos dos te da tu flete all-in. Y al costado tienes tu tiempo de tránsito. Va a llegar un día donde comiences a trabajar más contenedores y vas a decir, oye, necesito un contenedor para Filadelfia. Vas a tu base de datos, filtras el destino Filadelfia y vas a encontrar diferentes navieras que te van a permitir dar el mismo flete, un flete relativo, un tiempo de tránsito, y esa es la forma en la que nosotros como exportadores debemos atacar. Ok, chicos, entonces, como les digo, el tema de costos no es un tema solo de cálculos, sino que va muy asociado al tema de un análisis. Todo cálculo no termina en ello, chicos. Siempre te tiene que invitar a formar una base de datos que te permita que tomar decisiones. Cualquier decisión que tú tomes dentro de la exportación tiene que ser en base a data. ¿Y quién forma la data? ¿Quién te la da? ¿SUNAC nada más? No te la da SUNAC nada más, la puedes también tener tú. Y no necesitas necesariamente tener que contratar a una empresa que te brinde data cuando tú puedes empezar a trabajar. Tienes los fletes de este año y el siguiente año vuelves a cotizar y ves si es que tus fletes con esa línea variaron, bajaron, puedes decirle, oye, mira, este flete para este destino el año pasado era tal y ahora sube más. Podríamos ajustarlo. Esa es la forma como nosotros, como exportadores, justamente pues se tiene que revisar, ¿ok? Freddy nos dice, profe, ¿podría pasar las diapositivas de este webinar, porfa? Sí, no te preocupes, en realidad Sergio, quien nos hace el asesoramiento comercial, eh, nos puede brindar justamente pues el- los PPTs. Es más, antes de irme, les voy a compartir su número para que ustedes puedan escribirle directamente. ¿Ok? Le escriben de mi parte. Yo entiendo que el material se los va a pasar de inmediato, pero le escriben de mi parte. Les estoy redactando aquí. ¿Ok?
Listo, chicos. Ese es su número. Le escriben al WhatsApp y él les va a pasar justamente, les va a poder compartir el material que les va a servir seguramente de mucho. Ok, chicos. Entonces, con esto hemos terminado la sesión. Agradecerles por su tiempo. Recordarles que todas las clases las hacemos los días miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche. Con esto habríamos cerrado la semana y nos estamos reencontrando la siguiente. Y justamente como les digo, pongan en práctica lo que venimos conversando. Les comparto aquí mis datos por si necesitan algún asesoramiento empresarial. Y bueno, pues chicos, que tengan un buen viernes el día de mañana y también pues un fin de semana. Mucha salud sobre todo en estos tiempos y a cuidarse. Muchas gracias. Buenas noches.